aplicación de las ordenanzas fiscales a finales del año pasado, la elaboración de estos presupuestos no ha sido sencillo. Bueno, la verdad es que la conformación de un presupuesto, sobre todo de una corporación como esta, pues es algo complejo, pero es algo que tenemos que abordar y es una herramienta fundamental política para desarrollar precisamente pues todas las políticas que tenemos comprometidas con los vecinos y vecinas que emanan de nuestro programa electoral. Efectivamente, en el mes de septiembre, octubre del pasado año empezamos ya a confeccionar y a ver cuál era, estudiar la situación. Como todos los vecinos saben, pues con arreglo a las ordenanzas fiscales, a raíz de una serie de cuestiones y planteamientos fundamentalmente relacionados con la falta de financiación del gobierno regional, la asunción de competencias que no le corresponden a este ayuntamiento y que seguimos prestando y además sufragando con el presupuesto municipal, además de otras restricciones relacionadas con la ley Montoro del año 2012, en las cuales, pues, por ejemplo, no nos permiten el poder utilizar los ahorros que tiene el ayuntamiento, que están tasados en varios millones de euros, para poder seguir aplicando políticas expansivas y de mejora de políticas de carácter social, pero sobre todo también de carácter de la mejora de la infraestructura. En este caso estamos hablando de inversiones. También tuvimos que tomar una decisión importante. En este caso estamos hablando de pinchar la burbuja inmobiliaria. Fundamentalmente estamos hablando de distintas sentencias que hemos estado recibiendo el ayuntamiento a partir del año, entre el año 2017, 2018 y demás, en las cuales pues nos venían a decir que determinados recibos de IBI que se estaban girando, sobre todo estamos hablando de zonas de terrenos colindantes a donde iba a estar instalada la famosa Paramount, el desastre regional de la Paramount, y a raíz de aquellas sentencias pues el ayuntamiento ha dejado de ingresar prácticamente el 90% de esos recibos de IBI, con lo cual pues estamos hablando de mazazos de recaudación importantes valorados en más de 1 millón de euros de carácter anual. Y fundamentalmente también pues otras de las cuestiones y vicisitudes y problemas que venimos arrastrando desde tiempo inmemorial es el tema de la falta de tener una financiación autonómica. En aras de ese equilibrio, los ingresos más o menos cómo se estructuran para poder afrontar todas esas inversiones. Bueno, los ingresos en este caso, al principio de mi intervención, cuando he hablado pues, de todas las amenazas, de todas las cuestiones que tenemos en relación a las competencias impropias, al descenso de ingresos relacionados con los desarrollos urbanísticos provenientes de los terrenos colindantes de la Paramount y demás, a raíz de la actualización impositiva que se hizo de las ordenanzas fiscales, de los impuestos que he dicho antes, del impuesto a actividades económicas, del IBI y del impuesto de construcciones y obras, o en este caso posibilita unos ingresos esperados de aproximadamente 1.350.000 euros aproximadamente, en función de finalmente cómo se desarrolle. Y eso es lo que posibilita el aumento del presupuesto. En el año 2019 el presupuesto rondaba los 20 millones de euros. En este año el presupuesto ronda los 22 millones de euros, 21.862.000 euros. Y en este caso, pues la conformación o la estructura, en este caso de ingresos, he dicho antes también, cuáles son, digamos, o cuáles son las vías por donde vienen. El 20% de la conformación, ya casi un cuarto del presupuesto, provienen de lo que nos manda el Estado, del derecho que tenemos a la participación de los tributos del Estado. El capítulo más grande es la recaudación de los impuestos directos. En este caso estamos hablando del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbano. Estamos hablando del impuesto de actividades económicas que se aplica a empresas que facturan más de 1 millón de euros. Estamos hablando de lo que conocen los vecinos como el sello del coche, el impuesto de vehículos, y también el impuesto, en este caso, que se conoce como impuesto de plusvalía, que también pues tenemos ciertas inseguridades jurídicas porque a través de sentencias que hubo a partir del año 2017 del Tribunal Constitucional, pues han hecho también un roto importante, no solamente este ayuntamiento, sino el resto de ayuntamientos del país. De hecho, nosotros
pues tuvimos que devolver entre el año 2017 y 2018 cerca de 5 millones de euros para hacer cumplir también estas sentencias de plusvalía. Como digo, estos impuestos, que son los impuestos sobre el capital, pues ocupan prácticamente la mitad de la financiación del presupuesto de ingresos, y luego pues tenemos otros importantes, el que he dicho de las transferencias del Estado. Tenemos también transferencias de la comunidad autónoma, pero esas transferencias tienen que ver, son finalistas, y por tanto pues hoy las podemos tener y mañana no las podemos tener. A modo de ejemplo, y otro ejemplo, y además cada vez que hablamos de la comunidad autónoma, desgraciadamente no encontramos nada positivo que hablar de la comunidad autónoma. Y un dato negativo en la financiación que recibimos todos los años es que, por ejemplo, para el programa de atención temprana, es un programa que se presta en las instalaciones del centro de salud, donde se atiene a chavales a niños entre 0 y 6 años que tienen problemas de motricidad. Pues el recorte del presupuesto este año por parte de la comunidad autónoma es nada más y nada menos del 50%, y por tanto pues esa cantidad que va a dejar de financiar la comunidad autónoma tendremos que hacernos cargo a través del presupuesto municipal. El resto de financiación básicamente tiene que ver con las tasas, los precios públicos que aplica el ayuntamiento, el tema de la recogida de basura, todo el tema de licencias, el tema relacionado con multas, de las ordenanzas fiscales, en donde los porcentajes son mayores. En definitivas cuentas, la mitad del presupuesto de ingresos provienen de los impuestos directos que he dicho anteriormente. El siguiente apartado de más peso son estas subvenciones por parte del Estado y parte de la comunidad autónoma. El tercer bloque importante de ingresos tiene que ver con las tasas y con los precios públicos que aplicamos. El cuarto bloque en importancia tiene que ver con los impuestos indirectos. En este caso solamente un impuesto indirecto, que es el impuesto de construcciones y obras, que fundamentalmente afecta o el mayor porcentaje a las empresas. En cuanto hacen sus inversiones y tienen que hacer obras y demás, pues se aplica este impuesto a los vecinos también, pero en menor medida. Y en última instancia pues tenemos los ingresos patrimoniales, que en este caso tienen que ver con la gestión del agua. En este caso, hasta que no municipalicemos el servicio, tenemos derecho a un canon, que es la diferencia del servicio de explotación de agua que tiene Socamé entre los ingresos y los gastos, que en este caso tenemos una previsión de ingresos, en este caso por encima de los 500.000 euros, que en este caso supone el 2,5% del montante total de los casi 22 millones del presupuesto. De proyección a los próximos ejercicios presupuestarios, teniendo en cuenta que de momento pues el ayuntamiento no tiene ninguna deuda, ¿se podrá mantener el ritmo inversor como hasta ahora? Sí, nosotros lo que pasa es que nuestro ritmo inversor, en fin, está hablando el concejal de Hacienda, pero lógicamente depende de lo que la señora alcaldesa al final determine, y el conjunto del equipo de gobierno, somos 11, pero básicamente yo creo que va a tener un peso ya más importante las inversiones relacionadas con el balneario en estos próximos 2-3 ejercicios, y lógicamente en menor medida el resto de cuestiones, pero insisto que hemos avanzado muchísimo. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, y el dato que he dado al inicio de que en estos 5 años se hayan invertido de manera efectiva, no presupuestada, porque una cosa es presupuestar y otra cosa es luego ver de lo que has presupuestado lo que has ejecutado. Estamos hablando que hemos ejecutado 9 millones de euros prácticamente en este periodo de 5 años, pues es una cosa importante, y al final estamos hablando de una transformación de lo que es el mobiliario, lo que es la infraestructura de nuestro municipio, infraestructuras municipales, infraestructuras que están posibilitando hacer un más y mejor deporte. En este caso me estoy acordando también en cuanto a inversiones que tienen que ver también con el deporte. Es verdad que no se ha podido presupuestar el montante total, que estamos hablando de cerca de 200.000 euros para la reposición del césped artificial del campo de fútbol y demás, sobre todo con la proyección que tiene y el trabajo que se está haciendo de todas las asociaciones de carácter deportivo, y el trabajo del equipo de fútbol de Féminas, en el sentido de
se están haciendo partidos de fútbol en donde vienen equipos de fútbol de toda España. En este apartado también tenemos presupuestados 70.000 euros en este caso para dar los primeros pasos, pero realmente necesitamos también, como hizo anteriormente la comunidad autónoma, años A, una aportación económica que nos puede ayudar también para que sea una realidad entre este año y el que viene el poder hacer la reposición y el cambio del césped, que ya tiene, creo que son 13 años de vida y que bueno, que hay que reponerle.